Hay hermanos que hablan en lenguas, pero con esa misma actitud con que hablan en lenguas, puede que estén diciendo mentiras, puede que sigan con hábitos, con comportamientos, con actitudes que no son propias de un creyente. Y ahí es donde yo digo, bueno, yo en ese sentido yo me considero muy pentecostal porque yo creo en el bautismo de hablar en lenguas, pero es más importante que la persona lo demuestre con sus frutos en últimas. Bienvenidos todos, reciban un cordial saludo en este nuevo día, en el nombre del Señor Jesús. Contentos nuevamente de estar con todos ustedes, amigos, hermanos que siempre están allí atentos todos los viernes al podcast Amar Abierto. Bueno, papi, Dios lo bendiga. Qué bueno tenerlo hoy nuevamente con nosotros. Amén, Daniel, gracias a Dios, contento como siempre, feliz y especialmente por este instante que nos ocupamos para llevar este saludo y este mensaje a todos nuestros hermanos y amigos. Bueno, hoy tengo un tema, papi, muy interesante que yo sé que va a resolver muchas inquietudes y es como manejar un paralelo entre lo que son las lenguas del Espíritu como señal que siempre hemos creído, ¿no? Del bautismo del Espíritu Santo y también lo que es el fruto del Espíritu Santo. Para nosotros los creyentes es muy importante todo lo que es la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Y siempre se nos enseñó, es más, yo recuerdo mucho, papi, las enseñanzas del hermano Eliseo Duarte, cuando él nos enseñaba y él nos decía que el bautismo del Espíritu Santo hace parte de la obra del Espíritu Santo. Pero muchas veces yo noto que se le está dando mucha más importancia a las lenguas como señal que al fruto como tal. Y qué bueno que hablemos sobre eso. Hagamos un versus entre las lenguas y el fruto. Primero, papi, me gustaría saber usted qué opina al respecto. Bueno, interesante el tema. Ante todo, quiero dejar claro que yo creo, por la gracia de Dios, tener el don de lenguas. A veces me levanto en las noches y tengo una inspiración porque estoy hablando en lenguas. Y recuerdo que cuando recién salí al ministerio, era una de las cosas que más impactó en el pueblo donde comencé la obra en San Pedro, porque me tomaba el Espíritu Santo y yo hacía cultos hablando en lenguas en el parque. Y la gente venía por pura curiosidad porque decían que estaba ahí predicando un gringo. Entonces, para mí las lenguas son una cosa muy ciertísima y que gracias a Dios yo tuve esa experiencia y creo tener el don de lenguas. Pero obviamente, frente a la realidad de lo que es el hablar en lenguas y el fruto, yo diría que lo importante es el fruto. Entre otras cosas porque las lenguas cesarán. No sé si ya han cesado, si están cesando, si van a cesar, pero tienen su cumplimiento en el tiempo de Dios y hay que seguir ese camino, como dice Pablo, el camino excelente. Yo leo aquí en 1 Corintios capítulo 14 algo muy interesante que dice que el amor sea su meta más alta. Estoy leyendo en la NTV. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar. Dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, porque también hay que hacer una distinción, papi, en las lenguas como señal y las lenguas como don. ¿Sí? Yo creo que cuando el apóstol Pablo habla aquí acerca del hablar en lenguas, él no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo como tal, sino al que tiene ese don, esa capacidad, así es. Dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Y sigue diciendo, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. ¿Sí? En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela.
La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a la iglesia. O sea que el que habla en lenguas como don se está fortaleciendo a sí mismo, pero si no hay quien interprete, entonces en última la iglesia no va a ser edificada. Y eso es bonito, porque yo creo que todos los que tenemos el don de hablar en lenguas, sentimos como un éxtasis espiritual y la verdad somos edificados. Pero la iglesia muchas veces se deja llevar como por esa misma emoción de alguien que está hablando en lenguas, y de pronto muchos pueden que terminen hablando en lenguas, pero se le da más énfasis a eso que realmente lo que es el fruto del Espíritu Santo. Mire que Pablo dice aquí, yo desearía que todos hablen en lenguas, pero me gustaría más que todos puedan profetizar. Yo creo que cuando él habla aquí de profetizar, está hablando de la palabra que es entendible, de la Inspirada. predicación. Pues la profecía superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Entonces, hay hermanos que hablan en lenguas, pero con esa misma actitud con que hablan en lenguas, puede que estén diciendo mentiras, puede que sigan con hábitos, con comportamientos, con actitudes que no son propias de un creyente. Y ahí es donde yo digo, bueno, yo en ese sentido yo me considero muy pentecostal, porque yo creo en el bautismo de hablar en lenguas, pero es más importante que la persona lo demuestre con sus frutos en últimas. Yo creo que el error está es cuando hacemos de una doctrina como el todo. Yo creo que los corintios estaban fascinados con las lenguas, porque la verdad, uno que ha hablado en lenguas, uno siente el gozo, el deleite, porque obviamente habla misterios, dice la Biblia, y es un gozo, es una alegría. Pero decir que ese es el todo, pues no creo que esté bien. El mismo Pablo dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso está interesante. Hablo en lenguas más que todos vosotros. No está hablando uno que no tiene la experiencia de hablar en lenguas. ¿Eso dónde está, papi? Eso está en 1 Corintios 14, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero, aquí ahí está el pero que dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. O sea que él está apreciando las lenguas, pero a la vez las está diciendo no son tan importantes. Entonces yo creo que darle tanta importancia hasta el punto de pensar que si una persona muere sin hablar en lenguas no es salva, sí me parece un asabruto, porque yo creo que la palabra de Dios es muy clara cuando dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, a no ser que no haya creído, pero si creyó y se bautizó, este será salvo, porque ahí comienza la obra del Espíritu Santo. No, y de hecho yo recuerdo mucho las enseñanzas del hermano Eliseo, del pastor Eliseo Duarte, donde él siempre nos decía que del hablar en lengua no depende la salvación, porque la salvación es un hecho que se resume solamente a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. O sea que no se recibe el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo, sino porque Se es salvo. ya somos hijos de Dios. Porque cuando el Señor Jesús habla, creo que eso está, papi, ahí en San Juan, capítulo número 14, cuando habla de para quiénes es el Espíritu Santo. Él dice acá, voy a leerlo en la NTV, dice verso 15, San Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y Él dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad.
dice que el mundo no puede recibirlo. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Ahí obviamente, ahí también la enseñanza, hay una doctrina muy importante para nosotros que es la unicidad, porque Él ahí está dando a entender que Él mismo es el Espíritu Santo. Pero lo que quiero dar a entender más que todo aquí es que el bautismo del Espíritu Santo obviamente no es para el incrédulo, porque no le ve ni le conoce. O sea que el que habla en lenguas como señal del bautismo es porque ya es hijo. Pero, no podemos olvidar lo que está en 1 Corintios capítulo 13, porque Pablo también dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amo a los demás, soy solamente un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Bueno, retomando el punto de hablar en lenguas versus fruto, y claro, la preeminencia del amor. Pero quiero decir que lo siento por tantos familiares que vieron morir a sus parientes y tal vez dudaron de su salvación porque nunca les oyeron hablar en otras lenguas y que realmente dieron fruto. Es que, ¿cómo explicar que una persona que lleva una vida depravada, una vida de adulterio, de fornicación, de mentira, de odios, de hechicería, de brujería, de tantas malignidades, se convierte a Dios y se transforma totalmente? ¿Eso quién lo hace? El diablo no va a hacer eso, porque el diablo no vino a hacer nada bueno, sino todo malo. Pero uno ve a una persona transformada totalmente por el poder de la palabra, que es el espíritu y que obra en él, ¿no? Y que murió, pero nunca habló en lenguas. Entonces muchos dicen, ¿se salvó o no se salvó? Yo no tengo la menor duda que si dio frutos dignos de arrepentimiento y vivió una vida apartada para Dios, se salvó, porque no es por hablar en lenguas. Como tú dices, hermano Daniel, el hablar en lenguas no es el todo. Lo que pasa es que muchas veces hizo eso como un todo. Y lo que no se puede entender aquí es que el espíritu sean las lenguas, porque es que el espíritu no son las lenguas. El espíritu es una señal, es una manifestación, pero no podemos encerrar la vida cristiana solamente dentro de ese marco, porque el fruto para mí también sigue siendo más importante que aún el hablar en otras lenguas. Y caso hemos conocido de tantos creyentes. Usted habla mucho de un hermano en Castilla, el hermano Baudilio, que fue un gran hombre de Dios, evangelista, lo acompañó usted a los pueblos a predicar, a pregonar. Abrimos muchas obras en Antioquia con él. Desde Castilla, cuando Sí. usted era pastor en Castilla. Sí. Y usted mismo dice que usted nunca lo escuchó hablar en lenguas. No. Pero no me queda la menor duda de mis respetos y mi admiración a esa familia Loaiza de Castilla, por ese padre que tuvieron, que también estuve en el entierro. Un hombre que dio fruto, como lo dice la Biblia, apacible del Espíritu Santo. Es que está muy claro cuando dice por los frutos los conoceréis. El fruto, siempre he dicho yo, que es algo que Satanás no puede imitar. Las señales pueden ser imitadas, pero el fruto no, porque es el fruto del Espíritu Santo. Y es el apóstol Pablo el que enseña ahí en Gálatas lo que es el fruto, ¿no? En capítulo número 5, él dice acá, en el verso número 16 en adelante, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, dice él, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu, dice, los guíe, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés.
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Más claro que eso no puede haber otra palabra. Eso no hay que hacerle ninguna exégesis. Eso está claro, hablando en realidad del fruto. Y me gusta cómo Pablo termina el capítulo 14 de Primera de Corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No impidáis, o sea, si algún hermano cree que tiene que hablar en lenguas, pues que hable en lenguas, porque igual Claro, porque Él es edificado. se edifica. Y claro, o sea, con esto no estamos dando a entender que ya no hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo de ninguna manera. Yo No. creo en el bautismo del Espíritu Santo. Total. De hecho, yo lo busqué, lo anhelé mucho y yo siempre testifico sobre eso. Pero lo que estamos como dando a entender hoy es que así como se habla en lenguas, pues también mostremos el fruto y que el Señor nos ayude ante todo a eso. Porque la Biblia dice que a través del fruto es que es glorificado el Señor. A través de llevar el fruto a tantas personas, ese fruto de amor, de gentileza, de misericordia, de benignidad, de bondad, de fe. Lo que yo realmente no estoy de acuerdo, y que el Señor nos ayude porque cualquiera puede caer en eso, es que hay muchos que se jactan de que son muy espirituales, hablan en lenguas, pero con esa misma lengua difaman, con esa misma lengua dicen mentiras, con esa misma lengua calumnian, con esa misma lengua hablan mal contra el prójimo. Entonces eso no es ser cristiano. Yo diría que eso es irnos a un extremo religioso de encasillar todo en las lenguas, pero no demostrar con el fruto, siendo eso lo más importante. Sí, así es. Y Pablo añade aquí en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, me voy a hacer como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y dice, si tuviese todos los dones, o sea, que entendiera todo, o sea, todo lo que se pudiera llegar a hacer, ¿verdad? Entre ellos hablar en lenguas y no tengo amor. Es que yo siempre he sido un enamorado del amor. Para mí el amor lo es todo. Desde el principio hasta el fin, el amor siempre es el camino correcto, en el cual no hay mudanza ni variación, porque Dios es amor. ¿Para usted es más importante el amor que el hablar en lenguas? Total, total. Que lo estamos leyendo aquí precisamente. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, tantas cosas que pueden hacer y no sirven de nada. Por ejemplo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si reparto mis bienes para dar de comer a los pobres y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Qué tal eso? Eso supera todo orgullo religioso, toda vanidad religiosa, toda creencias vanas. Eso supera todo. El amor es la esencia de todo, porque el amor nunca deja de ser. Entonces, en ese paralelo, en ese versus que estamos haciendo entre el hablar en lenguas y el amor, podríamos decir que prevalece el amor. Indudablemente. El amor.
El apóstol Pablo fue el que dijo, ahorita permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. Yo creo que es un llamado a lo que yo siempre he dicho, buscar la esencia de las cosas. Es que nos hemos ido yendo por las ramas y hemos perdido las raíces. Pero la raíz de todo aquí está claro que es el amor. El amor siempre será el camino excelente, como dice Pablo. Pero no es fácil, porque nosotros siempre buscamos amar lo que es digno del amor. Pero amar lo que nosotros creemos que no es digno de amar se nos hace muy difíciles. Pero yo repito y repetiré, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama es un homicida. ¿No le parece a usted eso? Porque no ha nacido de nuevo, es igual a un criminal. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe amar, porque el amor lo caracteriza, lo distingue, lo hace uno, porque ama, así no sea ante que sea amado, Él siempre amará. Amén. Qué bonito ese tema, qué bonito ese tema. Y qué bueno que el Señor cada vez como que revele más y más esto, porque yo sé que ahorita hay muchos que se deben estar preguntando, bueno, yo nunca había oído esto, porque de pronto crecimos, sí, dentro de un contexto donde se enfatizó mucho solamente el hablar en lenguas, pero qué bonito que así como se habla en lenguas, también lo demostremos con el fruto del Espíritu Santo. Porque en última eso es lo que necesita el mundo, ¿no? El mundo necesita que nosotros seamos luz, no en la iglesia, porque en la iglesia hay muchas lámparas que están brillando. Necesitamos ser luz allá afuera, en las tinieblas, en la oscuridad. Necesitamos ser sal, no tanto en la iglesia. Podríamos decir que la iglesia es un lugar donde, sí, donde muchos creyentes alumbran como esa luz y también son sal, que no han perdido su sabor. Pero eso es lo que necesita conocer es el mundo allá afuera. Ellos lo que necesitan es ver ese reflejo en nosotros. Bueno, ¿qué más podríamos decir sobre esto ya para ir terminando? No, una invitación cordial a los hermanos que están apartados, a los que nunca volvieron a la iglesia, que vuelvan al Señor, que Él los sigue amando. Él es el Padre de misericordia, que está en la casa con sus brazos abiertos, esperando. Que no permitan que el Señor en su venida los sorprenda sin estar reconciliados con el Señor. Busquen de Dios siempre, perdonen, así como dice la Biblia, Él perdonó nuestras ofensas, también perdonemos a los que nos deben. Libremos de rencores, de odios, de rabias, tengamos paz, tengamos amor, seamos capaces de convivir a pesar de las diferencias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor. Recuerden compartir este podcast, este contenido tan enriquecedor, que yo sé que puede ahorita mismo ser de bendición para muchas personas. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo viernes. Chao.